¿Le da miedo la muerte a usted que nos está viendo en casa? Esa es la pregunta que vamos a estar resolviendo hoy. Raúl, bienvenido, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos ven, a ustedes muchachos, buenos días. Buenos días, Raúl, bienvenido. Gracias. Oye, Raúl, una pregunta que yo creo todo el mundo nos hemos hecho. ¿Le tenemos miedo a la muerte? Y casi siempre la respuesta es sí. ¿Por qué? Así es. Bueno, antes de entrar un poquito a ver por qué le tenemos miedo a la muerte, la pregunta para ustedes, ¿no? ¿Le tienen miedo a la muerte? Pues como te comentaba ahorita es un poco, pero yo le tengo más miedo a la muerte de mis seres queridos que a la mía. Que a la tuya propia. Sí. Terror. O sea, a que alguien cercano muera, le tengo pánico. Es un tema que me pone mal. ¿Y de manera personal, a morir tú, le tienes miedo? No. ¿No le tienes miedo? No. Qué raro, ¿verdad? Es que mira, uno se va y ya que se hagan bolas los que se quedan aquí. Pero... Así es. ¿Y tú, Dani? También, exactamente es igual. Tengo miedo a morir, pero no por lo que obviamente uno va a sentir, ¿no? Sino por lo que tus seres queridos pueden llegar a sentir, a pasar. No sé, por ejemplo, en caso de una persona joven que muere y que todavía sus padres quedan con vida, debe ser difícil para los padres. Así es. Yo creo que la muerte debemos de entenderla como un proceso natural. Es algo que... Igual que nacer. Sí, de hecho, el momento que naces, lo más seguro y lo único seguro que tienes es la muerte. Es la muerte. Y qué raro, bueno, se ha hecho yo creo que un tabú en esto de hablar de la muerte, el verlo como algo a lo mejor malo o negativo. Sin embargo, pues es algo que nosotros, inclusive, nos sirve para vivir. Claro. Porque acordarse de la muerte es normal, es decir, necesitamos un poquito de grado de miedo para poder nosotros cuidarnos como persona, para saber a qué nos arriesgamos. Aquí lo malo es que cuando estás pensando recurrentemente en la muerte y lo ves como una creencia negativa, como una idea negativa, es donde empiezan tus pensamientos y tus emociones a actuar en forma negativa hacia ti al momento de que te paralizan o te impiden interactuar con los demás, ¿no? En todo caso. Ok, como te mencionaba ahorita, casi la mayoría de las respuestas es sí, le tengo miedo a la muerte. Ahora, ¿cómo deshacernos de ese miedo? ¿Se puede primeramente? Alguien que no le tenga miedo, Chulito. No sé, por eso le pregunto, ¿se puede? Yo creo que la gente lo va superando conforme va trabajando en uno mismo. Yo creo que no hay nadie, o por lo menos si ahorita no hay una persona que le tenga miedo a la muerte, en algún momento sí le tuvo. Sí. Es decir, todos pasamos por algún momento por esa idea, por ese pensamiento. Ahora, primero hay que ver por qué a veces le tenemos miedo a la muerte. ¿Sí? ¿Cuáles son los motivos? Yo creo que uno de los motivos es las creencias o las ideologías que tenemos o que nos inculcan con respecto a la muerte. Otra puede ser hechos traumantes que a veces nosotros vemos, observamos con algún ser querido. Otro puede ser, como decía bien Fito, como decías tú, Norma, el dejar a algún ser querido, el dejar algo que nosotros apreciamos o que queremos mucho. Y otro puede ser a la incertidumbre, es decir, ¿qué habrá más allá? ¿Estaré solo? ¿No estaré solo? ¿A quién me voy a encontrar? Y eso, como generalmente lo conocemos, que es normal, miedo a lo desconocido, pues nos causa un poquito de sensación o de angustia a veces, ¿no? Okay. ¿Cómo podemos aceptar pues este proceso, que es la muerte, en la cual todo el mundo, como dijiste, nacemos y es lo único que tenemos seguro? Así es, mira, yo creo que debemos de empezar por aceptar que es un proceso al que todo mundo vamos a llegar. Todos, sin excepción. Yo creo que con la aceptación empezamos a trabajar un poco lo que es la idea de que algún día vamos a morir. Sí. En el momento en que tú aceptas, empiezas a estar más tranquilo. ¿Cómo aceptas? Es un proceso natural de la vida. Todo organismo vivo va a nacer y va a morir. Y nosotros no somos la excepción. Aquel que crea que es eterno, pues yo creo que en la vida, en el momento físico, pues no es cierto, no lo va a hacer. Otro punto muy importante. Aceptar. Okay. Otro es empezar a ver la muerte como un maestro de compasión. Es decir, cuando yo veo la muerte, me debe de recordar lo importante que es vivir y de aprender a valorar, porque cuántas personas no lo disfrutan, no viven la vida, ¿no? Yo tengo una frase, mira, yo cuando decimos gracias a Dios por un día más, también pienso, es un día menos. Sí. Es un día menos, así como es un día más, también me estoy acercando a mi fin. Definitivamente, y es que muchas personas, la mayoría, creemos que tenemos la vida asegurada y decimos, ay, no, mañana voy a ser feliz, algún día. No, es ahora, porque debemos pensar en la muerte, en que puede llegar en cualquier momento. Solo la valoramos cuando muere alguien cercano en circunstancias extrañas. Y solo es algo que no esperas o que es alguien muy joven, dices, pero ¿cómo? Lo acabo de ver ayer, lo acabo de ver hoy en la mañana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? De hecho, tú cuando piensas en la muerte, hay dos maneras de ver la muerte, de manera negativa o de manera positiva. Cuando la ves de manera negativa, sí aguas, porque entonces esto inclusive te puede llevar hasta una enfermedad, una depresión, un aislamiento. Y si esto se vuelve muy recurrente, se puede volver fobia. ¿De forma positiva? Sí, verlo de forma positiva es precisamente sensibilizarte ante la muerte. ¿Sí? El ver, por ejemplo, en vez de acordarte de los momentos malos o de los momentos que ya no vas a tener con tu ser querido, es enfocarte en los momentos gratos, felices y agradables que pasaste con esa persona.
Y eso te ayuda un poco a sanar ese proceso, ¿no? Claro. Otra cosa que ahorita lo mencionabas muy bien es aprender a vivir el momento presente. Sí. Okay. Es decir, no puedo vivir en el pasado, no puedo vivir en el futuro, estoy aquí y ahora. ¿Y cómo puedo disfrutarlo? Pues con todos mis sentidos, ya lo habíamos hablado en otro programa, cómo vivir el momento presente, con todos los sentidos, vivir, sentir Claro. y dar gracias en ese momento por lo que estoy viviendo y olvidarme un poco de lo que va a pasar o de quién puedo perder en un momento dado, ¿no? Porque también es cierto, si la gente a veces piensa en sus hijos, piensa en sus cosas, en las cosas o personas que lo hacen vivir y experimentar en este momento. Y otro punto muy importante que también podemos mencionar es, aparte de vivir el momento presente, es adopta creencias positivas. Ahorita ¿Cómo lo haríamos mencionábamos, eso, ¿no? Raúl? Adoptar creencias positivas, es decir, hay ideas o creencias que se nos van inculcando que aprendemos de personas que nos dicen que cuando uno muere se va al infierno, Sí. Sí. o que se va a algo muy malo a lo mejor para el ser, ¿no? Y yo creo que eso pues todavía incrementa el miedo. Claro. ¿Sí? Yo no sé si sea cierto o no sea cierto, cada quien tiene y su nadie lo propia puede Y creencia. nadie constatar, lo o sea, sabe. y nadie lo sabe. Porque como tú dijiste ahorita, nadie ha regresado para decirnos cómo es aquel lugar. Así es. Ni Entonces, regresará. si tú te enfocas en esas creencias, cómo funcionamos los seres humanos? Siempre que tenemos un pensamiento, el pensamiento genera sentimientos y el sentimiento genera conductas. Sí. Entonces, si yo necesito saber por qué estoy actuando así con ansiedad, si yo hago una retrospección de por qué me desempeño de una manera introvertida y es en caso a la muerte, seguramente tiene que ver con los pensamientos recurrentes que tengo del miedo a morir. ¿Y cómo podemos hacer para tener pensamientos positivos en cuanto a esto? Porque a lo mejor y muchas personas, no sé, Así pueden, bueno, no, es que yo soy un alma muy caritativa, hago muchas cosas bondadosas, seguramente tengo el cielo asegurado. Yo creo que muchas personas han de pensar así, pero no debe ser tan así. ¿Cómo podemos hacer para pensar positivamente? Mira, más que pensar positivamente, necesitamos, obviamente, sí, cuidar nuestras creencias, le ayuda, pero desarrollar la espiritualidad de cada uno de nosotros. Claro. Somos seres de 4 dimensiones. Sí. Tenemos una dimensión física, otra espiritual, otra emocional y otra mental. ¿Sí? Lo mental estamos hablando de las creencias, pero cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos no de la religión, son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de Ok. espiritualidad es ver hacia adentro de mí. ¿Cómo hacerlo, Raúl? Sí. Mira, se puede practicar la meditación. Ok. Hay muchas costumbres orientales que, como el yoga, la meditación, las quietudes, nos pueden ayudar a ver adentro de nosotros. Y es que en verdad ayudan, Raúl, porque cuando las vemos en televisión o cuando vemos que otra persona las está haciendo, tal vez no se nos hace tan importante, pero te comentaba que hace unos días yo empecé a hacer yoga y en verdad te ayuda mucho, te cambia la vida, tranquiliza, te cambia la vida definitivamente. Sí te cambia la vida y aparte que cuando hacemos una introspección empezamos a conectarnos con nuestro ser interior. Sí. Esto así muy fácil para todos los que nos ven, lo podemos hacer practicando de 5 a 10 minutos todas las noches, sentándonos en un lugar tranquilo, a lo mejor poner incienso, poner una vela, crear el ambiente adecuado para una meditación y empezar a simplemente observar lo que pensamos. Muchas personas dicen, ¿y cómo medito? ¿Cómo le hago? Sí, ¿qué hago? ¿Qué Es hago en nada la más meditación? observar tus pensamientos. Es muy difícil porque tenemos que practicarlo, pero al momento en que tú te pones a analizar tus pensamientos sin engancharte, es decir, todo el mundo tenemos pensamientos y cuando empiezas a hacer esto, oyes un ruidito y empiezas a pensar, Sí. ¿quién andará ahí? ¿Quién me estará viendo? ¿Quién me Sí. estará observando? ¿Sí? Si yo me engancho con ese pensamiento, entonces no estoy meditando. Yo tengo que dejarlo pasar. Dice por ahí una frase, nadie puede impedir que un pájaro vuele sobre su jardín, pero sí que haga su nido. Y eso Raúl, corresponde a nosotros. Para concluir, entonces, la pregunta sería, ¿está mal tenerle miedo a la muerte? Yo creo que no está mal. Yo sí pienso en la muerte, pero me ayuda a vivir. Ok. Me ayuda a vivir el momento presente Qué y me padre. ayuda también a cuidarme de los riesgos que pudieran atentar contra mi vida, contra mi persona. Y yo Esa es creo una que parte eso es normal. positiva, dentro de lo malo sacas lo bueno. Así es, por supuesto, es hacia dónde ves tú la vida, ¿verdad? Hacia lo Claro. positivo o hacia lo negativo, pero también pues no es bueno siempre estar pensando todos los días en que voy a morir y cómo voy a morir. Ay, no. Sí, hay que olvidarnos de miedo. eso con miedo y empezar a vivir el momento presente y sobre todo también para aquellos que tengan miedo al desapego a las personas que tienen, es empezar a disfrutar de la gente con la que vive y tiene a su alrededor. Ay, Raúl, Wow. muchas gracias. Ahora sí que nos dejaste con la boca cerrada, que es difícil en este programa porque no nos callamos nunca, pero es algo que seguramente muchos en casa también experimentan constantemente porque, y como dices, Chuli, ¿quién no ha pensado en eso y quién no le tiene miedo? Claro, ¿quién Así no le es. tiene Yo me quiero miedo? despedir con esta frase nada más. Recuerden que el origen de todos los apegos, el origen del sufrimiento son los apegos y lo dijo Anthony de Melo. Muchas gracias, Raúl. Definitivamente. Gracias, Con eso Raúl. cerramos. Gracias, Raúl. Ay, te esperamos por acá el próximo lunes con un tema igual de intenso. Así oye. es, claro que sí. Vamos.